Listo. Quiero compartir con ustedes, chicos, un caso que tiene algunos propósitos. En primer lugar es remarcar sobre la trascendencia y la importancia que tienen las necropsias. Ustedes saben la afición y el interés, mucho interés que yo tenía y que tengo siempre sobre esta actividad. Realmente es un valor incalculable y es una enseñanza increíblemente amplia la que uno puede adquirir ahí. De todos modos, hay la situación, no es para comentarla ahora, podríamos hacer de repente una reunión solamente para analizar ese problema que no es de acá solamente, ¿no? Es de toda parte del Perú y del mundo y en otras partes que aún no tienen capacidades docentes, pero de todas maneras es una actividad que a mi juicio debe retomarse y las motivaciones, como les decía, son distintas para que no se hagan tantos ahora. Un abrazo por nuestro día y vamos al grano. Yo le he puesto caso de residentes para estar compartiéndolo con ustedes. No tengo ningún inconveniente. El que quiera utilizar el material que se les está presentando, con toda confianza, no hay ningún problema. Un caso que no tiene más de 5 años tal vez, y ocurrió ahí en el Hospital Loaiza, ¿no? Una necropsia que hicimos, porque aquí, aparte de la capacidad que vamos a tener de exponerles y de analizar, es para remarcar otro detalle importante en cuanto a la patología que se va a revisar. Un paciente varón, disculpen ahí, se metió el duende, con 57 años, vivía y era procedente, nacido y vivía acá en Lima. Entra a un servicio de medicina, un pabellón creo 1 o 2. Puedo sacar esto de acá para... o ven ustedes bien la pantalla. Vemos bien, doctor. Vemos bien. Ingresa al servicio y dice medicina por un cuadro caracterizado por hemoptisis, malestar general y fiebre. Los exámenes de laboratorio y además los antecedentes, porque después le averiguamos al caballero, a los médicos del hospital, tenía y él sabía que tenía un cuadro de tuberculosis. ¿Por qué no se trató adecuadamente? No son materia del caso discutirlo, pero el hecho que fue así. Con todos los antecedentes que tiene, se le hace el descarte de tuberculosis, se confirma, porque no tuvo uno y no dos casos, estudios de baciloscopía positivos, inmediatamente. En imágenes también, las lesiones eran compatibles con tuberculosis, porque tenía lesiones bilaterales, apicales y quizás hasta un poco más, en algún caso casi comprometido todo el lóbulo superior. Entonces, ¿qué hay? El médico o los médicos sencillamente instalaron tratamiento. Se inicia el tratamiento específico, no había duda, cuando se le averigua después al caballero esto sobre antecedentes, sí tenía antecedentes de tuberculosis, probablemente o no bien tratada o recaída, no creo, ¿no? Pero yo creo que fue un mal llevado el cuadro. El paciente está tranquilo, a los 4 o 5 días que está hospitalizado, empieza una hemoptisis masiva y esas cosas que ocurren en los hospitales, cualquiera que sea, las complicaciones a veces se presentan justamente en la noche. No había quien lo ayude, en fin, o en todo caso las cuestiones son muy limitadas, como ustedes saben. Aparte que probablemente en el día tampoco hubieran podido hacer, porque era tan masiva la hemoptisis que terminó por matarlo al pobre sujeto. Tiene estos antecedentes y nos piden autopsia. Bueno, accedimos y estos son los hallazgos de las autopsias y vamos a tocar, no es que predominantemente, vamos a tocar exclusivamente pulmón porque ahí estuvo la patología completa. Muy bien. Ambos pulmones pasaban de
500 gramos cada uno, una congestión marcada, como ustedes van a ver en la fotografía, y vamos a empezar mejor con las imágenes. Les he mostrado y les he traído bastante imágenes porque nosotros somos de figurita y eso es lo que nos interesa. Si ustedes ven aquí, ven el puntero, ven la flechita. Sí, doctor. Ok, hasta aquí, hasta este límite, es el lóbulo superior. Todo este lóbulo superior, y les digo que de ambos pulmones eran similares. Estaba comprometido, y a pesar de que esa es una foto de un corte reciente, fresco, mejor dicho, sin fijar, sin embargo, está un color medio oscuro o negro, o rojo negruzco, dirías, en toda, aparte de una zona consolidada periférica de esta zona. Y vemos también otros un poco menos ostensibles, pero si ustedes lo ven con calma, van a ver que no hay uno, hay varios focos que aparentemente son consolidaciones también de diferente tamaño. Y en los casos extremos, casi al terminar al terminar la parte inferior, quiero decir, quizá algunos foquitos de hasta infartos tal vez. Y quiero que reparen acá en esta zona, hay dos coágulos, ¿de acuerdo? Bien, esos estaban dentro de los bronquios, para que ustedes vean el compromiso que tenía. Y ya les dije lo masivo de la hemoptisis, por eso es que se justificaba plenamente hasta la muerte, diríamos. Si ustedes ven, este es el otro pulmón, no es el mismo, este es el otro pulmón. ¿Sabes qué pasa? Que justamente el siguiente pulmón, como ustedes verán, las tiene una células reventana encima que no se decidió. iguales. Teníamos a mi Eva atravesada, todo el día le hemos tenido atravesada. Doctor, Sí, una consulta. ¿Cuánto pesa el pulmón? Porque usted dijo que cada uno pesaba 500 gramos. Supongo que alrededor debe ser por toda la sangre. tenía cada uno, porque Pero, no solamente tenía la sangre, sino que ya tenía congestión y todo lo que lleva el proceso inflamatorio. ¿y un pulmón sano? Un pulmón sano debe estar alrededor de unos 300, 350 gramos, dependiendo del sujeto. Ah, ya, doctor. Entonces, aquí ya está un poquito más focalizada la fotografía. Nuevamente, la zona más oscura, rojo negruzca o negra, si quieren, o marrón, la estoy delimitando para que ustedes vean. Todo esto es zona necrótica. Lo periférico es un poquito más consolidado, obviamente con mayor consistencia, y estos eran los luces de los bronquios. Si ustedes ven, son fotografías diferentes porque los dos pulmones estaban similares. Acá, nuevamente, casi todo el lóbulo superior, y aquí hay algo que nos llama la atención. Si ustedes ven, es un poquito más grumoso, parece que fuera, a pesar que es una cavidad que se reconocía sin mayor dificultad, hay una zona que es más compacta, diría ser. No sólida, pero sí más compacta, que es diferente al resto, que da una sangre muy fluida. Se pasó, bueno. Este es otro corte, porque ustedes verán, son varios cortes. Nuevamente, la zona cavitada y esta estructura. Es una masa, es como si fuera un pedazo de barro o algo así, que está muy, muy contaminado y ha virado un poco su color justamente por la sangre. Aquí creo que se nota mucho mejor, verán ustedes, una masa que bien podría ser un tumor, ¿eh? Bien podría ser, porque una masa compacta, sólida, se notaba macroscópicamente. Este es uno de los extremos que les está diciendo, arriba el lóbulo superior, que ya no lo hemos enfocado, y aquí está. Estas zonas más blanquecinas son de consolidación. El color tampoco es el normal, si ustedes se acuerdan, el color debe ser rosado.
Aquí hay mucha congestión también y acentuándose hacia el extremo inferior. En este caso verán ustedes, esta es la superficie de la pleura que está en contacto ya con la zona diafragmática. También hay un foquito de atelectasia tal vez acá y también sangre. Aquí tienen ustedes la fotografía de uno de los pulmones, pero ya fijado, para que vean ustedes. Me he hecho acordar esto a una señora, una señorita en esa época, la señorita, la paciente, pero la que vino un poco a increpar y a protestar, si se quiere, en el hospital, fue la mamá porque dijo que la pobre hija había llegado caminando, y es cierto, llegó caminando la señora, de acuerdo, seguramente la trajeron sosteniendo con algunas personas, en fin, pero llegó caminando. Este señor probablemente llegó caminando también. Bueno, llegó caminando, pero llegó tan mal que se murió y el caso de la señora, de la otra chica. La otra chica, le digo yo sinceramente, nunca he visto una lesión tan severa de tuberculosis porque prácticamente no tenía pulmones. Pulmones, les digo, de ambos pulmones. Sin embargo, la señora reclamó que había venido caminando y a la semana más o menos que salió en cajón. Bueno, este es uno de los pulmones que le digo, miren, todo el lóbulo superior consolidado. Aquí no hay parénquima viable. Ya está fijado, ya se nota mejor, probablemente una zona de fibrosis por ahí que se vean y el resto es consolidación. Y nuevamente la cavidad de esta con este material hemorrágico, negruzco y con algo que podría estar ahí algo diferente, algo compacto ahí. Se extendía hacia acá, no es que había otro, sino había una comunicación que había por ahí en la cadera. Y esta zona, que prácticamente es todo un lóbulo o los lóbulos inferiores, la zona, ustedes saben que la zona, cuando se fija, la zona más aireada en el caso del pulmón es la zona más oscura. Y las zonas que están nodulares acá de diferente tamaño, que pueden llegar tal vez hasta 1,5 centímetros, de repente ahí, y están condensadas, ahí hay algo que lo vamos a ver. Y en esta zona, por eso también enfocábamos mucho la zona basal, los pulmones, una especie de atelectasia o infarto que bien podría ser. Bien. Doctor, Sí. una consulta, estos nódulos, o esas formaciones blanquecinas, en caso de por necrosis gaseosa, no siempre se pueden desprender, ¿no? O sea, no siempre son friables, ¿no? A veces están duros. ¿O cómo se puede diferenciar? Depende del momento, mi querido Joan, porque si tú tienes una zona de necrosis, ya de necrosis se va a caer fácilmente. Pero si tienes zonas solamente de consolidación, por ejemplo, una bronconeumonía tuberculosa, una tuberculosis miliar, está la lesión ahí, pero todavía no está tan necrótico que se pueda fácilmente eliminar si se quiere. Esta zona de arriba se ha hecho cavidad porque probablemente ha habido necrosis antes, porque aquí hay dos fenómenos que lo vamos a ver. El caso de la tuberculosis, se necrosa el tejido, hay comunicación con la vía aérea y se expulsa el contenido, que es tejido necrótico, con todas las características que saben, pero si es solamente necrosis, pues necrosis, hasta que salga una parte más o menos de tejido que no está tan necrótico, y lo podemos reconocer como necrosis de tipo caseoso. En este caso son consolidaciones, no son cavidades todavía, porque el contenido está acá. Y yo les ofrezco hacer después una reunión solo de tuberculosis para ver algunas variaciones que hay. Formas de tuberculosis, si se quiere, aparte de la cavitaria, la miliar, etc. Alguien propone una infinidad de formas, si se quiere, y son posibles de encontrarse en todos los pacientes de tuberculosis.
podemos encontrar una tuberculosis cavitaria con una cavidad, podemos encontrar tuberculosis miliar, bronconeumonía tuberculosa, abscesos, fístulas, etc. Entonces, retomamos nuestro caso y verán ustedes que el compromiso aquí. ¿Será posible que este hombre pudiera haber salido sano del hospital? Tal vez, todavía no lo sabemos, pero además tuvo una complicación que fue la hemorragia que le dio la hemoptisis al final, que fue lo que le llevó al éxitus letales. Pero quiero que vean ustedes la magnitud, porque ese es otro mensaje. Esto no es de más de 5 años, como les repito. Este joven pudo ser responsable la entidad que trajo y que se murió el paciente, sí. Aquí tienen nuevamente la zona un poquito más acercada, esta zona que estamos viendo, y ven la zona consolidación, muy claramente. Y el otro, dirías en las otras zonas un poquito nodulares, que como siempre les decía yo, por lo menos con los que hemos tenido oportunidad de hacer alguna necropsia, las lesiones pulmonares se diagnostican con el ojo y con la mano, al tacto. Porque aquí están los cortes, pero si las lesiones no alcanzan o no están a una determinada altura de la superficie pleural, a veces es difícil ubicarla. Por eso es la necesidad de hacer bonitos cortes o cortes más o menos ordenados y no cortarlos como uno quisiera. Ahí tiene todo un corte de ápice a base en un solo corte de un pulmón. Y entonces no está separado todavía, no está fijado. A este paciente, a este caso ya le habíamos puesto un poco de formol para cortarlo un poquito más fácil. Pero cuando hay consolidación, la consistencia, como ustedes saben, del pulmón cambia completamente, entonces se puede cortar con más facilidad. Bueno, volvemos a o continuamos, mejor dicho. Aquí tienen ustedes eso y esta consolidación. Y esto es lo que encontramos dentro de lo más llamativo que tiene. Ahora sí, entonces, opiniones, muchachos. Vamos a empezar a ver por los residentes de menor grado. Joan no, perdón, él va al final. ¿Andrés está? No. Gaby. Sí. Podría ser esos cúmulos eosinófilos ahí, pareciera como aspergiloma, como aspergilosis. ¿Podría ser un quiste atídico? No, no me parece. No te parece, ¿no? Abajo, esas formaciones de acá abajo. Sí, pueden ser Scolex. Sí, podrían ser estas. Podrían ser. Y este de aquí de repente la membrana. No nos olvidemos que estamos hablando de una lesión que no está pura, ¿no? ¿Por qué? Porque un quiste atídico si se rompe o si se infecta, se va a producir la fosa vómica y salen estructuras degeneradas también. Bueno, y Andrés no está entonces. Joan, no, Manuel. Opiniones. Conversen nomás, opinen, al final de cuentas nadie los está evaluando, estamos aprendiendo todo, chicos, no se preocupen. Estamos jugando que yo les enseño y que ustedes aprenden. ¿Qué dice Manuel? ¿Pasas? ¿O se ha ido Manuel? ¿Joan? Más fotos, Sí, profesor, doctor. más aumento. Sí, veo abajo unas formaciones eosinófilas con proyecciones en el exterior que parecen las conidias, ¿no? De las Aspergillus, básicamente, los que están abajo. Y Ya. arriba Hola. parece más Hola. un parénquima dilatado, ¿no? Como una ectasia o algo, con un patrón inflamatorio con áreas de necrosis, ¿no? Hay bastantes cambios de necrosis, ¿no? Cambios autolíticos también. Ya vamos viendo ahí. Eso es lo que hay que interpretarlo bien.
todas estas estructuras, vamos a verlas en mayor aumento porque la doctora Gutiérrez está reclamando. Perdón. Ahí tienen la aproximación. Nuevamente estas especies de membranas que ustedes están viendo que tienen 2 o 3 tonalidades, ¿no? En bucles o redundantes si se quiere, y estas estructuras que están por acá. ¿Qué pasa? Esta es una aproximación. Seguimos. Y ahora sí. Seguimos viendo las mismas estructuras. Ahora sí se ve con más claridad, lógicamente, tiene aproximación. Más filamentoso. Sí, como filamentoso, con hifas y Con hifas, ¿no? Ok, aquí ya no hay duda. Desde el primer enfoque que hicimos también, era claramente que, además de eso, debemos nosotros saber o tener información sobre lo que se está enviando. Si yo les decía que esto era el contenido que estaba en esas cavidades, no podía ser parénquima, pero sí podía ser otra cuestión como el parásito, pero se nota claramente las membranas anistas, salvo que estén muy absedadas, muy putrefactas. Insistíamos tanto en esa estructura más o menos consolidada o sólida, si se quiere, más agrupada, porque el aspecto característico que tiene el aspergiloma es muy típico y aquel que lo ha visto una vez no se puede confundir después. Entonces, seguimos y como verán ustedes, tremenda lesión que era bilateral. Este paciente pobre creo que tenía pocas posibilidades de éxito después. Y si le sumamos, como les dije, que había BK positivo y las lesiones eran bilaterales, con la extensión que ustedes han visto en los campos pulmonares, yo creo que las posibilidades del caballero eran limitadas, claro, ya después de ver todo lo que tuvo el hombre. Y aquí tienen las estructuras. Son las hifas, algunas cortadas transversalmente, y otras son alargadas, como ustedes verán, ¿no? Y se puede, si uno lo busca con calma, puede buscar el nacimiento de las hifas a 40, 45 grados, como dicen los textos, ¿no? ¿Y estos qué son? ¿Tenía el paciente una enfermedad, una infección mixta? Es la cabecita que se usa en la misa. Sí, de la cabecita de la misa, sí pues. Vamos a verlas con más detenimiento. Aquí tienen otra. Y les digo esto porque realmente había tantas, y ustedes habrán visto que en los aspergilomas que después hemos examinado, no se ve a veces con tanta claridad, o no tenemos la suerte de repente, porque habría que hacer muchos cortes, para detectar estas estructuras. Y por eso me animé, que tengo tantas fotos de estas, a compartirla con ustedes. No va a ser que en alguna oportunidad, en un lavado bronquial, por ejemplo, a lo que se está refiriendo la doctora Giselle, pudiera salirle, aparecer alguna de estas estructuras y saber interpretar. Estos son los famosos aspergilos, pero cortados, como dice la doctora, en la coronita. Y si se acuerda, aquí inclusive, aquí está la coronita, de aquí empezaría lo que sería un manubrio, algo así, que es lo que le va a hacer la característica fundamental. En muy pocas veces, yo creo que no pasará de 2, porque esto hemos tenido la suerte, los que hemos hecho en la residencia muchos años antes, hemos visto mucha aspergilosis nosotros también. Sí, sí, sí. Y ahí en el hospital también hemos visto las figuras auténticas de las aspergilos. En el hospital solamente tengo estas, por eso que me animé a presentárselas a ustedes, tan bonitas están.
Aquí tienen otra vez el aspergillus con toda esta corona radiada que ustedes están viendo. Y este es su centro. Doctor, ¿Aló? sí. Doctor, una consulta. Cuando aparece esta invasión por el aspergillus en una caverna, ¿no? Por tuberculosis, normalmente alrededor en la caverna donde está este aspergillus, ¿hay una reacción granulomatosa o netamente ya es bueno, una caverna, ¿no? Necrótica ya, donde no hay ningún rastro de TB? O sea, ¿estas lesiones fúngicas van acompañados con una tuberculosis activa o normalmente cuando está inactiva? Vamos a llegar a ese momento, Joan. Ah, ok, ok. En el desarrollo de la ponencia está eso. Y si no me haces hincapié, por favor. Esto es compás. Miren este sol radiante. Y ahí están las cifras. Y ustedes habrán visto que cada vez que insistimos, corten, manden ahí el contenido. Lógicamente que hay que orientarse para poder ubicar qué es lo que estamos viendo después. Porque si alguien está de la edad y no lo conocen, y no le dice que es de una cadena pulmonar, a veces no es factible o no es posible hacer el diagnóstico. Y aquí están las cifras. Este es en aumento de 40, miren, este es justamente en ángulo agudo, ¿no? Y estas todas son IFA. Lo que pasa es que en algunos casos, como no están a la misma altura, unas salen muy nítidas y otras no. Oh. Y aquí viene parte de lo que nos está pidiendo Joan. Esto ya no es la bola fúngica, porque si ustedes tienen cuidado, aquí se nota espacios alveolares. Hay zonas necróticas donde desaparece el parénquima pulmonar, que puede ser también inespecífico, o un bronquio, puede ser tranquilamente inespecífico, o además de la propia cavidad, puede a través de los bronquios tener también este material, como lo hemos visto en más de una oportunidad cuando hemos hecho estudios de aspergilosis ahí. No solamente está en confinada la cavidad, sino que eventualmente pueden tratar de salir o extenderse, diríase, hacia los espacios bronquiales. Y justamente esa es una de las condiciones para que a este caso pobre del señor o de cualquier otro paciente se presente hemoptisis. Aquí se nota también los espacios alveolares, pero no están nada sanos, como ustedes verán. Este es el intersticio, este es un espacio alveolar, este es otro espacio alveolar, este es otro tejido, si ustedes verán, y aquí aparecen ya algunas lesiones. ¿Qué es esto? Esto es muy fácil. Gigante multinucleado, ¿no? Esta es una célula en Langhans, esta es otra célula de Langhans. Entonces, estos son células histiocíticas también. No está el granuloma tan bien conformado, pero hay aquí. Y esto es, nuevamente, espacios alveolares llenos del material o yendo a la fibrosis, porque no es normal, lógicamente, te parénquite en la zona vecina a la caverna, a la cavidad. Y esta es otra zona en donde había rezagos de epitelio bronquial, que es este que están viendo acá, y el resto está ocupado por células inflamatorias, líquido. ¿Esto cómo se llama? Esto se llama pus. Y si una neumonía o una bronconeumonía puede matar, bacteriana, un absceso con mayor razón, y si hay 2 o 3 entidades superpuestas, más aún todavía. Estas son otras zonas que están viendo ustedes, necrosis también de tipo caseosa, necrosis, que podríamos decir que no es una caverna, definitivamente no es caverna, que hay células chiquitas, ¿eh? Y aquí viene parte de la respuesta para Joan. Si queremos nosotros ver tuberculosis esta por la necrosis de tipo caseosa,
y queremos darle un calificativo, entonces sería necrosis miliar, o perdón, tuberculosis miliar. La tuberculosis miliar son los tubérculos que no llegan pues a los 3 semanas máximo, que es en el tiempo en donde más o menos se puede comenzar a aparecer las células gigantes o hacerse propiamente el granuloma, y no llega más de 1 milímetro tal vez la siembra miliar. Pero las zonas que nosotros veíamos más amplias, más consolidadas, en el caso de los pulmones, ya no es una diseminación como proponemos aquí, que es la vía sanguínea, sino que el material necrótico también puede alcanzar la vía respiratoria, diseminarse a través de la luz bronquial, y por donde va pasando, va inundando también la zona periférica, y es lo que se conoce como una bronconeumonía tuberculosa. En los dos casos son complicaciones esas muy serias, y como van vía canalicular en el caso de la tuberculosis bronquial o la bronconeumonía tuberculosa, y la otra va por sangre, pues no puede ser solamente patrimonio, en el caso de la sanguínea ya, solamente del pulmón, porque pudiera ser que esté solamente en la circulación pulmonar, pero hay que pensar que puede pasar también en la circulación sistémica, que ocurre casi en todos los casos de la tuberculosis miliar, y tener una tuberculosis sistémica. Y esa es la gravedad del caso de la tuberculosis miliar, que es una tuberculosis miliar, entiéndase, tuberculosis sistémica, en el cerebro, en el hígado, en el riñón, ¿no? En el endometrio, en la trompa uterina. Nosotros hemos visto tuberculosis, creo que hasta en los pelos de una señora. En este caso, no encontramos lesión tuberculosa fuera del pulmón. En eso también debemos hacer hincapié. Algo similar también a lo que hemos visto acá, pero un poquito más acercado. Y esta es otra de los casos, porque tenemos, pero para ilustrarlo solamente, estos casos. En el caso anterior que hemos visto, fue una complicación muy seria que llevó al éxito y letalis al paciente. En este caso, es una operación electiva de los pacientes, pero que ya se ha hecho el diagnóstico previo. Miren ustedes, esta coraza, aquí no se va a reconocer, y eso es lo que hemos visto, y vemos, y van a seguir viendo ustedes seguramente ahí en el hospital, una masa muy compacta, que en la zona central tiene una cavidad, y esta zona oscura hacia arriba, acá este casquete, esa es la sangre. ¿Mejor demostración que esto sangra? No. Y en la zona más baja aquí, aunque esto ya está fijado, más compacta, es la bola fúngica, que macroscópicamente, como le repito, cuando uno ya la ha visto, no la puede confundir. Y si no, de acuerdo. Primer lugar, aspergiloma. Segundo lugar, aspergiloma. Tercer lugar, aspergiloma, y después otra cosa. ¿Qué es lo que la cubre a esta cavidad necrótica? De acuerdo al fondo que haya condicionado que colonice ahí el aspergillus, puede ser una caverna, como en este caso, muy gruesa, sin función, lógicamente, ¿no? Porque a nadie se le va a ocurrir que este pulmón está funcionando. Por lo tanto, todo este segmento y lo más periférico también. Vamos a ver, cuando hay algún problema sistémico, puede ser, acá les puse una flechita para señalar que hay, si ustedes comparan, no hemos tenido mucha oportunidad nosotros de hacer autopsias ahí, pero cuando uno examina el encéfalo, siempre lo examina en cortes coronales, mejor así, y hace una comparación de los dos hemisferios, si se quiere. Y si ustedes ven aquí hay, por ejemplo, esta zona un poco más blanquecina, acá no la hay más distorsión, una zona media necrótica, no es cavitaria todavía, aquí también hay otra. Y había no una, había muchas.
Miren ustedes, esta es autopsia del 2002, 37. Realmente hace bastante tiempo también ya, porque hace tiempo que no hacemos autopsias. Sin embargo, tenemos este caso, el encéfalo, que también tenía lesiones, y lesiones muy serias. Este de otro caso, decía esta señorita o señora, joven, no llegaba a los 40 años, tuvo un caso muy particular. Llegó con problema respiratorio también, el pulmón izquierdo estaba prácticamente fibrosado, inutilizado, pero tenía una cavidad arriba también en el lóbulo superior, y era un aspergiloma típico. ¿Qué había ocurrido? La única vez que lo he visto, y fue tan aleccionador, que yo tengo las fotografías ahí, ojalá no se extravíen. Cuando vaya voy a tratar de sacar de en los slides que tengo guardados ahí debe estar todo este caso, el que les voy a contar, esta autopsia. Bueno, resulta que tiene la señora un compromiso pulmonar, atraviesa lo poco que da de pleura, seguramente ya fibrosada también, todo como pueden imaginarse ustedes, atraviesa pericardio, atraviesa el miocardio y hace un trombo, típico trombo en la aurícula izquierda. Aurícula izquierda. Imagínense ustedes. Y estaba, tranquilamente había 1 centímetro o centímetro y medio tal vez la masa esta del aspergiloma metida en la cavidad auricular izquierda. Rápido nomás un ejercicio nos hace pensar que está en la aurícula izquierda y está disparando, pues va a ir a toda la economía, ¿no? Y este es el cerebro de ese caso. Y tenía una aspergilosis sistémica. Realmente nunca he visto un compromiso tan serio o tan severo de una aspergilosis como este caso, por eso lo tengo emblemático por ahí guardado. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Este es un caso de tuberculosis pulmonar fibrocavitaria activa, comprobada, porque además, ya hemos dicho, de la clínica y todo lo que hemos presentado, tenía además BK positivo en esputo y también en parénquima. Hay aspergilosis pulmonar, punto seguido, aspergiloma, o la modalidad, si se quiere, en forma de aspergiloma. Y también tuvo una hemorragia pulmonar masiva. Este paciente se murió por tuberculosis, se murió por la aspergilosis o se murió por la hemorragia. Lo que lo mató al pobre sujeto al final fue la hemorragia pulmonar, obviamente. Pero con una condición tan mala, como ustedes habrán visto, de prácticamente los lóbulos superiores comprometidos por la aspergiloma, y que además tenía tuberculosis activa, y todos esos nódulos, esos focos que les mostrábamos nosotros, son de tuberculosis. Prácticamente no tenía parénquima pulmonar funcionante. Aquí tenía 2 finalidades esta presentación, por eso estaba buscando a ver en qué le podríamos sacar para ver si lanzamos lógicamente algún mensaje hacia los más jóvenes. Tuberculosis pulmonar en el Perú todavía mata. Y hace poco, no sé si lo presentamos, en todo caso creo ha sido el año ese del Congreso, ha sido el año pasado, recién, o el anteaño pasado, no, el año pasado, que era el Congreso de Patología, ¿no? Sí, doctor, el SLAP en Lima. Un poco antes del Congreso, hicimos un caso de una tuberculosis iliocecal en quirúrgico, y era una tuberculosis. Y el pobre hombre falleció a los 2 días, nomás creo, posoperatorio. Cuando fuimos a buscar la historia, hablamos con el cirujano, el diagnóstico de función y con el que se fue lógicamente el documento, el cadáver, fue que era una carcinomatosis.
¿Qué antecedentes tenía este pobre caballero que tenía artritis reumatoidea en tratamiento de hacía varios años, con inmunosupresores? Y cuando le dijimos al colega que lo que tenía o que había tenido el paciente no era carcinoma o carcinomatosis, sino lo que era el grano de mijo, todo lo que él había visto. Y si ese sujeto o esos parientes o el médico, los sistemas sanitarios, que desgraciadamente ya ustedes, todos somos testigos de todo lo que ocurre en nuestro país, porque estas cosas no funcionan adecuadamente. Si la señora o el pariente, quien fuera, que no vino después por enterarse más de qué murió o qué le encontraron en el colon al caballero, se murió de tuberculosis. Y nadie en su casa sabía que tenía tuberculosis. Y ustedes saben que toda tuberculosis extrapulmonar, primera posibilidad, y es lo que hay que plantear siempre, que sea una tuberculosis secundaria. ¿Tenía tuberculosis pulmonar? No sabemos, porque de repente tenía un foco pequeño, o una tuberculosis ganglionar, quizá. Retroperitoneal, o de repente en los cilios pulmonares, donde fuera. Pero no se hizo ese porque ya no teníamos, ya no había autopsia, no había nada. Entonces, buscar otra vez la historia y tratar de rearmar el cuadro cuando este paciente vino por emergencia porque se pensó que tenía una obstrucción intestinal. Y resulta que era tuberculosis. Mi juicio es que ese paciente se murió por tuberculosis. Que tuvo una complicación probablemente, porque puede perforarse, puede tener una hemorragia. Claro que sí. Una suboclusión o pseudooclusión o suboclusión intestinal que hace después desata una sepsis, pero esa es una consecuencia posterior. El cuadro de fondo fue tuberculosis. Ese paciente se murió por tuberculosis. Los condicionantes son otra cosa. Este caso que les presento, ¿se muere por tuberculosis? Sí, se muere por tuberculosis. Porque si este paciente no tiene tuberculosis, no hace el aspergiloma y tampoco hace la hemorragia pulmonar. Entonces quería llamarle la atención en esto aquí. ¿Tuberculosis en el país hay? Hay. ¿Mata la tuberculosis? Mata. ¿Cuántos casos de repente son infradiagnosticados, especialmente cuando vienen por un problema conexo o como complicación del cuadro anterior? Y el otro detalle que quiero incidir sobre esto es aquí, para que ojalá nunca se olviden la asociación que hay, especialmente en nuestro medio, porque cuando uno revisa la literatura de otras partes, lógicamente, no siempre coincide pues con la de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, la asociación entre aspergilosis pulmonar, tipo aspergiloma, en nuestro medio, está muy ligada a lesiones cavitarias tuberculosas antiguas, curadas o no, porque probablemente no tenga actividad tuberculosa. Estamos de acuerdo. En este caso, coincidió que tenía las dos cosas. El hombre tenía tuberculosis activa todavía y tenía además el aspergiloma. Y encima, hemorragia. Entonces yo me he permitido, esto lo vio un poco Gaby también cuando hicimos el curso de residentes, dice, la aspergilosis pulmonar, el género Aspergillus fue descrito desde muchos años, mire, de 1729, ¿no? Por un autor, quien comprobó que la cabeza conidial de este hongo se parecía justamente al Aspergillus, lo que hacía referencia a la doctora Giselle. El Aspergillus, todos han ido a misa alguna vez, ¿verdad? Es justamente ese instrumento que tiene el curita para el agua bendita, pues, ¿no? Echar agua. Para echar agüita, así es, a los que van a misa. Y de ahí viene su nombre. Después Virchow o Virchow, en el año 1856, ya lo plantea como una relación infecciosa o que lesiona al hombre. Esta enfermedad, aspergilosis, presenta distribución mundial, con preferencia en países que tienen clima parecido al de nosotros, donde hay clima húmedo. Quien no sabe que uno de los climas más húmedos que tiene el Perú es Lima, de repente, y puede desarrollarse en cualquier parte por su termotolerancia.
el hongo, es decir. Es una causa importante de muerte de infecciones micóticas invasivas y de neumonías graves. ¿Qué ejemplo más aleccionador que le estamos presentando? Que puede llegar a matar. En el artículo que revisé, que también le estoy dejando en la bibliografía, se dice esto: se conocen unas 900 especies de Aspergillus. El Robin dice que hay como 290, 280, no me acuerdo cuántos dice por ahí. Y en otro trabajo, bueno, no se ponen de acuerdo. El hecho es que son más de 200 las especies de Aspergillus que hay. No todas tienen capacidad patogénica para el hombre. Los más comunes que dan o que ocasionan enfermedades al hombre es el Aspergillus fumigatus, con un porcentaje que llega al 85 o más tal vez de los casos conocidos. Es una enfermedad oportunista. Coincidentemente con el SIDA no es muy frecuente. Probablemente sea por la vía de acceso que tiene el hongo hacia el organismo. Sin embargo, la tuberculosis también entra por vía respiratoria, como entran otros bichos. Se trata de una complicación tardía de compromiso que puede llegar al sistema nervioso central cuando es por una aspergilosis diseminada, y coloniza con mucha frecuencia. Inclusive creo que muchos de los casos pueden tomarse como hasta saprofitos, creo, de algunas cavidades. No respeta edad, ni sexo, ni raza. Las formas alérgicas, en las formas alérgicas algunas de ocupaciones pueden tener mayor posibilidad de contacto con este hongo por la actividad que realizan justamente estos trabajadores, ¿no? Y obviamente ellos tendrán que ser más vulnerables, especialmente trabajadores que trabajan con abonos naturales o en campos de recolección de frutas, etc. La enfermedad no es contagiosa de persona a persona. Eso es interesante para que vean. Existe en los pacientes de altos riesgos, como los trasplantados, leucémicas, todos los que tienen algún problema con los neutrófilos. Y cada vez tenemos nosotros más pacientes que van a ser pacientes trasplantados, más pacientes porque se hace el diagnóstico con mayor exactitud en leucemia, las neoplasias no dejan de esperarse, los tratamientos antineoplásicos existen, los pacientes y las enfermedades reumatológicas también necesitan en muchos de los casos, inmunosupresores y demás. Por lo tanto, no creo, porque aparte de eso, la ubicuidad que tiene este hongo, probablemente tengamos que convivir mucho tiempo, porque no es una cuestión de, como el caso de otras enfermedades, de atacar al vector o de hacer la limpieza y todo, ¿no? En todas partes está el bendito hongo este. En algunos brotes han sido posible aislar los aspergillus en acondicionadores de aire. Miren, gente que trabaja haciendo ese tipo de trabajos, en material de cielos rasos, cortinas, en polvos de la sala, etc. Así que puede estar en cualquier parte. El contacto con aspergillus se produce tal y como ocurre con los hongos filamentosos. Casi siempre, por no decir exclusivamente hasta ahora que se conozca, es inhalación vía respiratoria. Hasta ahí todavía está igual que el COVID, ¿no? La diferencia es que esto lo tenemos en todas partes. Bueno, aquí tenemos, como es tan ubicuo el bendito honguito, diariamente se inhalan abundantes conidias, propone alguien, que alcanzan los espacios alveolares porque tienen una dimensión entre 2 y 5 micras. Las circunstancias normales de los macrófagos, ya en caso de la defensa que tienen ahí, la mayoría de los casos son capaces del organismo de defenderse y lo elimina al hongo, ¿no? Con fagocitosis y una serie de mecanismos químicos o bioquímicos que después
se activan. Pese a ello, dice, las esporas que escapan a esta línea de defensa, lógicamente pueden germinar y se convierten en hifas, en cuyo caso los neutrófilos, los polinucleares, como todo mecanismo de defensa primario, son los que van a la cabeza. No nos olvidemos que esto es cuando el tejido, cuando el tejido todavía no es necrótico, porque la cuestión se complica un poco cuando entran a una cavidad ya preformada. Entonces ahí no hay mecanismos de defensa. Ahí lo que hay es la cavidad y donde pueden proliferar ellos, porque inclusive llega oxígeno con bastante facilidad. Y porque hay la cavidad debe tener una conexión con la vía aérea, con el exterior, al final de cuentas, por a través de una fístula o un trayecto, ¿no? Un bronquio. Y por eso es que se ha deformado la cavidad, porque ha tenido que drenar ese contenido de lo que fuera, en el caso de tuberculosis, para insistir algo de tuberculosis nuestra. El material necrótico se abre hacia la vía aérea y se expulsa. Pero puede ser que sea una bronquiectasia o que sea un rezago de un absceso pulmonar o de otra patología que pudiera también contaminarse con aspergilosis. Así es. Entonces, en el caso de nosotros nuevamente, como tenemos una cavidad que es pared fibrosa, con mala circulación, tejido fibrótico cicatricial, lógicamente, no hay mecanismo de defensa como se esperaría cuando el caso de la mucosa bronquial, por ejemplo, no estuviera necrótico, estaría intacta todavía. Es por eso que no se produce o que no permite que los mecanismos de defensa actúen ahí y se puede formar la colonia de hongos. Dice, las paredes del hongo están formadas, entre otras cosas, por beta 1, 2, glucanamato, 12, no puedo ver aquí exactamente, galactomanano, pudiéndose encontrar ambas moléculas, y le he puesto estas aquí porque dicen que son las que se pueden utilizar en laboratorio y sirven como sustancias que se identifican para hacer el diagnóstico de aspergilosis y se hacen suero. Bueno, los conidios tienen la capacidad de unirse a fibrinógeno y otras cosas más. El otro detalle que necesitamos es, aunque acá no es muy frecuente esta referencia, es que algunas especies producen aflatoxina B, y la aflatoxina B está considerada como una sustancia carcinógena. Y el Aspergillus fumigatus puede producir aflatoxina B y lógicamente comportarse como un carcinógeno. Dice que esto se ha observado o se ha hecho la relación muy fácil en el África. Nosotros que yo tenga, le he buscado así, tampoco muy asiduamente, le digo someramente ver si es que hay algún estudio acá y no he encontrado. No sé si ustedes de repente lo pueden encontrar después. Acá en Perú, ¿no? A ver si es que hacer esta asociación. ¿Y por qué es interesante? Porque nosotros tenemos mucha tuberculosis todavía, y dentro de ella, lógicamente, como complicación hay la aspergilosis o el aspergiloma, por lo tanto, pudiera haber de repente alguna relación. Las formas. Le he puesto aquí el aspergiloma en primer lugar porque este es lo que nos convoca en esta reunión. La aspergilosis colonizadora, aspergiloma. De crecimiento del hongo en cavidades pulmonares, que son previamente consecuencia o rezago o secuelas de una patología anterior. La bronquiectasia, ustedes saben, también son irradiaciones bronquiales, que no son tan grandes como las que puede ocurrir en los casos de la tuberculosis o de un absceso pulmonar, pero también pueden ocasionar y ser no tan grandes que alcance algunos centímetros como en la mayoría de los casos del aspergiloma por tuberculosis,
pero sí puede tener una aspergilosis también endobronquial y puede ocasionarle necrosis del tejido. La característica macroscópica es unas bolas de hongos que uno las puede ver bien. El material es un material grumoso, fácilmente deleznable y de un color ocre. Yo me acuerdo cuando estudiábamos todavía, dice que en la radiografía se veía el famoso signo del cascabel, creo que si lo cambiaban de posición al paciente podía la bolita ir migrando o tener, no migrar, sino tener diferentes posiciones de acuerdo a la posición del sujeto. La reacción tisular tiene lógicamente que ver con la patología de fondo, porque si es una cavidad preformada como secuela de tuberculosis, a lo que estaba preguntando Joan, lógicamente la pared va a ser fibrosa y ahí no vas a ver nada. Si tiene algo, perdón, si es como consecuencia de una inflamación tuberculosa, pudiera encontrar granulomas o de repente zonas calcificadas también por la tuberculosis, ¿no? Pero cicatricial. Sin embargo, cuando tienes, en este caso, por ejemplo, que además tenía la tuberculosis fibrocavitaria con aspergilosis dentro y encima tenía tuberculosis activa. Por eso era mi inquietud de querer presentarles este caso en donde las dos entidades están demostradamente activas y como consecuencia la muerte. Un dato importante es la presencia de hemoptisis en estos pacientes. ¿Y por qué? Porque el hongo tiene mucha avidez y se mete al tejido a veces cuando puede perforarlo y compromete con alguna facilidad también la pared de los vasos sanguíneos, y es por eso que una de las manifestaciones a veces únicas son la hemoptisis, pero inmediatamente el antecedente. La aspergilosis invasiva, más bien en estos casos, puede tener o no el componente cavitario, lógicamente, o no, pero esto se ve más en pacientes inmunocomprometidos. Casi siempre también las lesiones primarias se encuentran en el pulmón, o por lo menos la vía de acceso principal es esa, y aparece como una neumonía necrotizante, con bordes más o menos definidos, hemorrágica, dice que son más o menos bien definidas las estructuras, la zona necrótica con el parénquima que lo rodea. Y como es de colegir fácil también, ¿no? A partir de lesiones pulmonares se pueden diseminar a cualquier otra parte del organismo, como acá les pongo ese detalle que les conté de esta señora que tenía esa aspergilosis diseminada. Hay una aspergilosis broncopulmonar alérgica también, que es una entidad clínica más que anatomopatológica, es clínica porque el diagnóstico tiene que hacerlo el clínico. Porque si no, ya podría llegar a ser la otra, la invasiva, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado y en cuenta eso, que de repente algunos pacientes asmáticos o algunos pacientes que sufren una entidad parecida al asma, sin ser asma propiamente, o un asma de repente, a partir de una hipersensibilidad a las Aspergillus fumigatus. El hongo asociado es el Aspergillus fumigatus en estos casos de una broncopulmonar alérgica, en la mayoría de los casos. Sin embargo, hay otros hongos tipo la Candida, penicillium, otros que pueden producir también cuadros clínicos similares, dice, pero obviamente, si vamos en cuestión de frecuencia, primero la aspergilosis. Puede verse rinitis, asma. Me dice que el mecanismo, aunque no bien definido, ni en todos los casos, sería una hipersensibilidad mediada por inmunoglobulina, ¿eh? Es una propuesta, no hay nada todavía definitivo en ese caso. Puede haber neumonitis por hipersensibilidad, neumonía crónica necrotizante y otros cuadros que puede tener cuando el hongo alcanza la mucosa bronquial. Las hifas son filamentosas
y más que descripción, en todo caso necesitamos que nosotros las aprendamos a reconocer, porque ese es nuestro negocio. Septadas de un grosor que está entre 5 y 10 micras, la ramificación ya lo hemos visto, puede estar en los vasos sanguíneos, y lo más fácil es, cada vez que tengan ustedes oportunidad de ver este perfil, no boten, corten el material, como alguna vez ha podido ocurrir, y sencillamente lo cortaron vía la cavidad como un material necrótico, delenable, que se cae fácilmente, lo botan, y a veces ya no es fácil encontrar el hongo en el tejido, ¿no? Porque si hay una cápsula fibrosa bien definida, no es fácil encontrar a veces el hongo ahí. El hongo tiene que tener la capacidad de haber invadido el tejido para que pueda demostrarse ahí. Y si no, lo más fácil es en la bola fúngica. Más de una oportunidad hemos tenido que aconsejar al residente que no, que saque ahí y que mande un papelito, así como mandan un coágulo sanguíneo, cualquier cosa. Y esas son todas esas fotos que les he mostrado del hongo. Por eso les mostré primero los hongos, no les mostré el tejido. Porque eso es lo que examinamos nosotros y estaba dentro de la cavidad. Bueno, la ramificación y obviamente siempre el antecedente y la macroscopía. No se olviden. Yo insisto, el que ha visto alguna vez un aspergiloma en pulmón, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, el diagnóstico lo hace macroscópico. La histología lo va a complementar. En eso estamos de acuerdo. ¿Hay que hacerlo? Sí. ¿Debe hacerse? También. ¿Hay que hacer valoraciones especiales? Desde luego que sí. Pero para confirmar lo que ustedes ya lo hicieron macroscópicamente. Bueno, y aquí está, dice, los aspergilos muestran tendencia a invadir vasos sanguíneos también, y la hemoptisis es uno de los signos primordiales para este caso. Otro caso que me acuerdo también, en plena época de crisis, así hubo un señor que, también de acá de Lima, joven, relativamente joven, con antecedente de proceso específico, y comenzó con hemoptisis. Y ocurrió que se pone de huelga no los médicos, sino las enfermeras por coincidencia en esa vez. Y el paciente tiene una hemoptisis masiva que tuvieron que llamar al cirujano en la tarde y lo operan y era una aspergilosis, una aspergiloma. Y casi se muere el hombre porque después de como 600 centímetros cúbicos de hemoptisis, llamaron al cirujano y tuvo que llegar a operarlo. Y le salvó la vida, lógicamente. Y me acuerdo mucho de ese caso, ¿sabe por qué? Porque de manera inusual, nunca me había ocurrido, y presentamos el caso clínico patológico en el hospital Loaiza, y cuando de repente veo salir a un señor que estaba con bata todavía, y era el paciente que había salido. ¿Cómo entró a la sala? Y cómo se enteró que íbamos a discutir su caso, no sé, pero sí ocurrió. Bien, este es el artículo que he consultado y otros, les dejo esto por si acaso, aspergilosis pulmonar, ahí están los detalles, si ustedes lo han grabado en muy buen momento y pueden disponer de las imágenes que quieran. A final de cuentas, hijos, yo lo hago porque yo ya lo sé, alguna vez ya lo he visto, el resto quiero que lo vean ustedes. Y el interés, mejor dicho, que yo tenía esta para ver, mostrarles eso, asociar tuberculosis con aspergilosis y ver esas imágenes tan bonitas que no son usuales de ver.